0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 32. ¿Para qué impartir una ponencia? Hola, muy buenas. Estás escuchando un nuevo episodio de tu podcast favorito, Ni 0 ni 1. Bueno, a lo mejor no es tu podcast favorito, pero aquí estamos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de por qué dar una charla, para qué dar una charla, una ponencia en un congreso o en un evento local. Me refiero dentro del ámbito profesional. En este episodio contamos con la participación estelar de Yodra López, de Jorge Barroso, de Aida Albarrán, de Alexandra Rivero y también converso largo y tendido con mis compañeros de LeanMind, Adrián Ferrera, Francisco Mesa y Miguel Cabrera. Espero que entre tantas ideas te den ganas de animarte y si no lo estás haciendo ya, pues proponer algunas charlas para compartir todo ese conocimiento y experiencia que tienes. Bueno, que disfrutes del episodio. Pues la pregunta que les lanzo es, ¿qué te motiva a dar charlas? ¿Por qué crees que merece la pena hacer una ponencia? ¿Y por qué animarías a otra persona a hacer una ponencia? Si quieres empezar, Adrián. Pues en mi opinión creo que es una experiencia que se tiene que vivir en algún momento. Es algo muy bonito y que también conlleva un compromiso. O sea, está claro que no a todo el mundo le puede llenar de la misma forma, pero creo que cuando lo haces, la sensación que tienes es algo que es muy difícil de describir, es muy satisfactorio porque en primer lugar estás compartiendo conocimiento, en segundo lugar no solo estás compartiendo conocimiento, sino también una parte de ti, de lo que tú has vivido, de lo que tú sabes, de tu punto de vista, que ya no es tan, tan académico. Siempre añades un nivel de personalidad en la charla. Y segundo, por la labor social que la que tiene. Ayudas muchísimo a las personas a crecer, a que también haciéndolo tú incentivas a que otras personas se animen y al final es una forma de progresar tanto en lo tuyo personal como para hacer progresar a las personas y a la sociedad. Creo que es algo que es muy enriquecedor y es algo que si yo no hubiese vivido, nunca lo hubiese valorado de esa forma, pero a día de hoy es algo que si tengo la oportunidad es muy difícil que lo rechace. Qué bueno. Paco, ¿a ti qué te anima? A mí lo que me llama a la hora de comunicar es transmitir y conectar, porque desde que empiezas hasta que acabas hay un proceso transformador tanto para el que habla como para el que escucha, por lo menos si le resulta interesante, en el que hay alguna nueva cosa que aprende, hay un nuevo enfoque, una nueva forma de ver las cosas a lo mejor que tampoco sabías. Hay diferentes formas de dar una charla y diferentes ámbitos en las que darla, desde un aprendizaje a un conocimiento experto. Y al final ese proceso transformador y esa conexión con quien está al otro lado es muy positiva porque enriquece a todo el mundo, tanto a quien tiene que preparársela, porque tiene que intentar trasladar a lo mejor posible al tipo de público al que se dirige, como para las personas que la escuchan, en el que al final consiguen conectar con algo que quizás o no sabían que existía o sin embargo estaban interesadas, pero alguien que ha pasado por ese proceso durante más tiempo que lo que suele durar una charla es capaz de transmitírselo y condensárselo de una forma mejor. Es ampliamente positivo para todos y gracias a Internet y a estas nuevas tendencias, quizás no tan nuevas, ya llevamos bastantes años con ellos, los formatos ya no son tan rígidos. Ya dar una charla no es ser un catedrático, sentar cátedra sobre algo. Muchas veces es contar experiencias o cosas que a lo mejor no podría descubrir, pero que alguien lo ha hecho por ti. Y eso es de agradecer. Miguel, ¿cuál es tu motivación? Mi motivación es un poco
el hecho de compartir conocimiento, ¿no? Como ya han dicho, el conocer a personas, ¿no? Ese contacto social, el conocer a personas de tu ámbito, el sentir que estás aportando, el, el interiorizar el conocimiento también, porque no hay mayor manera de interiorizar el conocimiento que es enseñando, ¿no? Tienes que estar preparado para las preguntas que te pueden dar. Por lo tanto, tienes que quizás no dar por hecho un preconocimiento que van a tener las personas. Entonces tienes que estar preparado para preguntas tanto básicas como bastante más complejas, ¿no? Entonces a ese punto solo llegas cuando tienes que enfrentarte a mostrar el conocimiento a otras personas. Si no, para ti es, es tu sesgo, lo que conoces y ya está. Y nunca te lo has llegado a pensar. Como he dicho, también el conocer a personas, ¿no? El salirte de tu ámbito de siempre estar desarrollando, el darte a conocer que los informáticos no somos personas asociales, sino que somos sociales, conocer a otros puntos de vista, otros ámbitos profesionales, porque a veces a lo mejor te topas con una persona que, no sé, de otro campo, que jamás se te había ocurrido, en tu empresa no tienes ese tipo de experiencia interna, ¿no? O incluso en tu círculo de amigos. Y de repente conoces proyectos interesantes, conoces a personas interesantes, y eso al fin y al cabo siempre pues enriquece, ¿no? No solo el hecho, vamos a decir, intelectual, sino también el hecho social que hay detrás de todo, de dar una charla, de ir a un evento y todo eso. O sea que los tres coinciden en que hay una diferencia, un valor añadido, que no te va a cumplir ver un vídeo en YouTube. Mm, ¿Por qué piensan que, o qué le dirían a una persona que dice, si ya está todo en internet, ¿para qué voy a dar una charla? Eso es algo importante porque eso es una de las dudas que tengo yo. De las razones por las que a mí me costaría dar una charla. Esto, ¿no? ¿Qué aporto yo si ya hay gente en internet que la está dando? Un poco ahí sí es verdad que me da un poco el síndrome del impostor, ¿no? Me siento un impostor dando una charla porque creo que no voy a aportar tanto conocimiento como una persona ya lo ha aportado. Y eso es algo que sé que tengo que luchar y demás. Muchas veces digo, pero una charla de estudio, pero si lo encontraste tú por internet, cómo no queda como un farsante, ¿no? Bueno, que no sé qué responden a eso. Yo pienso que hay un punto que es muy importante, que es el factor personal. Bajo mi punto de vista, cuando estás trabajando en YouTube, Twitch, al final estás trabajando a través de una pantalla. Sí que es cierto que las personas que consumen tu contenido llegan a él, son capaces de ponerse en contacto contigo, preguntarte, pero no es una relación tan estrecha como cuando vas a un evento, cuando consumes ese contenido en un evento. ¿Por qué? Porque ya no es una relación, una conversación entre una comunidad y el streamer, sino que es una relación tú a tú y entre los demás más directa. Te permite hacer networking, te permite ver reacciones del resto de las personas más allá de un teclado, de una pantalla. Es distinto, es una vivencia que no, yo creo que las charlas presenciales no desmerecen a las virtuales, ni las virtuales desmerecen a las presenciales. Son formatos distintos que en cuanto a conocimiento te van a aportar muy probablemente lo mismo, pero es una forma distinta de consumirlo. Y la vivencia, por lo tanto, y la experiencia también lo es. No es lo mismo estar dando una charla ante 100 personas, 200 personas, dos personas, donde tú ves las caras, ves las reacciones, sientes si están interesadas, no. Las reacciones del público son muy importantes y te dan ese feedback en el momento. De la otra forma, cuando lo estás haciendo en YouTube, si no te llega por un mensaje privado o si no estás haciendo un directo, no te llega, y aún así, aunque te llegue, lo estás leyendo en un comentario, lo estás leyendo en el chat. Ese feedback es muy distinto y aparte te está sacando del foco de lo que estás diciendo. Entonces, no es igual desde mi punto de vista. Tampoco todos los formatos de eventos son iguales, ¿verdad? Hay muchos formatos de comunidad local, grandes escenarios donde hay muchas personas y esperan que haya una ponencia magistral. Depende un poco de la expectativa que la gente tenga también, ¿verdad? Por supuesto, también las expectativas de las personas es distinto y los ámbitos influyen mucho. Quiero decir,
tal y como tú dices, no es lo mismo dar una charla interna donde al final suele ser más familiar, estás con tus compañeros, todo el mundo se conoce y tú te sientes más seguro porque estás dentro de una zona de confort, a cuando te expones más abiertamente, que dices, oye, pues aquí hay mucha más presencia, no sé qué me pueden preguntar, no sé quién puede venir, no sé cuál es la demanda que me pueden requerir, y el cómo afrontarlo afecta, claro que afecta. Pero al final hay que quedarse con que el interés de la gente es aprender, generalmente. Entonces, si tu interés es aprender, nunca van a ir con malas intenciones o con mala predisposición, que suele ser lo que más echa para atrás cuando vas a dar una charla, que digas, ¿y qué me pueden preguntar? Seguro que me van a hacer la pregunta trampa y no voy a saber contestar. O incluso sentir esa propia obligación de decir, oye, como es un aforo grande, todo lo que me pregunten voy a tener que saber contestarle. No. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Que contarle una mentira si no sabes? A veces es preferible decir, mira, pues no lo sé, te contesto en otro momento. O mira, no lo sé, seguimos en contacto y lo vamos viendo. El aforo yo pienso que es algo más visual que otra cosa, porque al final acaba siendo muy similar, da igual si el aforo es pequeño o grande, más lo que impacta visualmente. ¿Qué opinas, Paco? Que alguna de las cosas que comenta Adrián quizás tiene que ver con cómo nos estamos relacionando en los últimos años a través de las redes sociales y demás. Y también con lo que dice Miguel sobre el síndrome del impostor, de si alguien lo ha hecho, ¿qué voy a aportar yo? A lo mejor es porque quizás lo que quieres comunicar te lo han planteado alguien y no lo has planteado tú. Porque quizás dices, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de principios Solid, ¿cuántos vídeos no habrán de principios Solid? ¿Qué puede aportar uno más? Y a lo mejor las personas que se dedican ya a comunicar saben que tienen una forma de hacerlo y con esa forma de hacerlo su público que ya le conoce lo sabrán entender mejor. Y eso acerca el mensaje o el aprendizaje a las personas que lo están escuchando. Seguro que uno tiene mucho que aportar porque tiene una experiencia y una forma de aprender los conceptos que al final puedes transmitir de otra forma a las personas que están escuchando. No es lo mismo cuando aprendes algo de nuevo, cuando hacíamos en el colegio. Supongo que se seguirá haciendo, de aprenderte algo de nuevo y exponerlo a los compis. Y claro, si nadie sabe de ello, pues vale, perfecto. Pero supongo que cuando se da una charla, muchas veces no se trata de algo que acabas de aprender, sino una experiencia que has tenido y un conocimiento que has ganado y que de alguna forma condensas y transmite a quien te escucha. Y volviendo a lo que comentaba Adrián, muchas veces solemos engrandecer lo negativo y no acordarnos de las cosas positivas. Supongo que lo que tiene que ver, lo que ha dicho Adrián, por ejemplo, es con el hateo y el troleo y estas cosas que a veces pasan en las redes sociales y que generan mucho impacto y que hace que la gente lo pase mal. En algunos casos y en otros ámbitos que no son profesionales, pues se ven situaciones que son lamentables. Y yo lo que diría es que ese tipo de cosas hay que obviarlas porque por cada persona que te hace un comentario negativo, probablemente hay 20 que tienen una sensación positiva de lo que has transmitido, pero no lo han trasladado a una red social o en algunos casos los que más se hayan emocionado sí lo han hecho. Y esa ausencia de feedback en un entorno digital es lo que a veces creo que algunas personas hace que se corten, pero sin embargo, cuando estás allí, cuando lo estás viviendo, cuando las personas no van obligadas a algo que quieres contarles sobre el ámbito que sea, por ejemplo, sobre código sostenible, por poner un ejemplo, quieren aprender de ello. Y por lo tanto, tú vas a notar que tienen interés en lo que estás contando. Y sobre todo, comunicar no se aprende. Hay gente que tiene don natural, no son cosas que se hace un día para otro por por tener una mala experiencia de primera o no tener una sensación positiva, los nervios, este tipo de cosas que pasan. Yo he estado durante un montón de años súper nervioso hasta que entendí cómo debía de dar o cuál era la forma que yo tenía más cómoda para intentar comunicar algo. Pues esas cosas también son parte del aprendizaje. El hecho de tener distintos ámbitos, igual que no se escribe una obra maestra normalmente de primera, hay que tener un rodaje en distintos formatos, distintas formas en las que comunicas hasta que al final
te atreves o quieres comunicar a un ámbito pues, mayor de personas. Hay gente que tiene miedo escénico, hay gente que no. Si uno lo tiene, pues tiene que aprender, nadie nace aprendido. Es muy interesante el hecho de lo que tú dices, ¿no? De la evolución, de qué evolución lleva empezar a dar charlas y el aforo donde lo das. O sea, no, incluso la experiencia, es imposible que tú quieras participar en un evento como speaker, dar una ponencia y vayas directamente a lo más top que puede haber. Lo puedes hacer y lo puedes conseguir, pero desde luego la presión que vas a sentir sobre ti mismo, impuesta por ti mismo, va a ser mayor que cuando empiezas por foros más pequeñitos, eventos más pequeños, y poquito a poco vas progresando, porque además te va dando la confianza de que en esos foros pequeños vas a recibir feedback y vas a seguir progresando y vas a ir ganando esa experiencia. Y a su vez cuando empieces a ir o a dar otras charlas más grandes, más ambiciosas, ya vas a ir teniendo tú esa propia confianza en ti mismo de ya haber tenido ese feedback. No es la primera vez que lo haces. Entonces todo eso te hace progresar y no es algo que vayas a alcanzar en un solo día, sino que es una línea evolutiva de pues poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, vas creciendo y vas ganando todo ese conocimiento y el saber cómo afrontarlo también sobre ti mismo. O sea, siempre es algo que tú dices es para los demás, pero quien lo pasas en ese momento eres tú y tú mismo tienes que saber cómo afrontarlo. Mm. Y en esa experiencia, a medida que lo vas haciendo, imagínate que primero lo haces, no sé, por ponerte un caso, una cata la haces con un compañero de formación o de profesión, a lo mejor después la presentas a un grupo de personas que quieren iniciarse en el mundo de las catas, por poner un formato, que no es exactamente dar una charla. Después lo haces con otros grupos de personas que no lo conoces y algo que sucede en ese aprendizaje es que te das cuenta de que la gente suele tener las mismas preguntas, igual que pasa con el diseño de interfaces o los test de usuarios de un UX, un UI, con pocas personas detectas rápidamente dónde se encuentran siempre las mismas preguntas o las mismas inquietudes que tienen en general. Y eso también te ayuda a crecer, porque al final también te das cuenta de qué he aprendido yo y qué puedo trasladar antes o en qué tengo que fijarme para trasladarlo a las personas que están al otro lado. Y lo convierte en una experiencia más útil para todos al final y más provechosa. ¿Eso pasa desde el primer día? No, lleva un tiempo, claro. Nadie se acuerda de todo el trabajo que conlleva llegar a un hito, pues en este tipo de cosas es exactamente lo mismo. Para mí hoy en día, que tienes tanta información y que si quieres hacer una charla puramente técnica, demostrando conceptos y además quieres hacerlo de forma unidireccional, donde tú hablas y la gente escucha, quizá hoy en día tiene más sentido hacer como hace Codely o Me2Dev o cualquier otra persona que se prepara un vídeo, luego a veces lo editan y te queda el contenido lo más condensado posible. A mí por eso me gusta hacer ciertos podcasts donde hablo yo solo, porque es como dar una charla con todas las ideas que quiero compartir y que a lo mejor ya he trabajado, que no necesariamente es una conversación. Sin embargo, cuando hay una interacción como ahora, la sinergia que surge está fabulosa, pues porque no la puedes suplir de ninguna otra manera. Entonces, quizá a la hora de plantearnos charlas, yo por lo menos soy partidario hoy en día de intentar involucrar lo más posible a la gente que viene a verme, que se lleven una experiencia que sea diferente a escuchar un podcast o ver un vídeo educativo, digamos. Pues interactuar, preguntar, hacerles que se puedan divertir, que se sientan cómodos. Hay un montón de juegos, por ejemplo, el año pasado o el anterior que hicimos unas charlitas para estudiantes de instituto que venían a la universidad, pues me llevé golosinas, unas pelotitas de goma, se las tiraba para que hablara quien la cogiese, les daba golosinas. Entonces ellos se divertían y la experiencia era diferente, porque además este público, si no, no me iba a hacer ningún caso. Y ya estaban todo el mundo con el móvil preparado para estar pendientes al móvil y no escucharme. Y eso también es importante, a qué público vas a estar. Y hay gente que valora más que le hagas reír, que hagas un poco de show, que lo que le vas a contar en sí. Yo he ido a charlas, me acuerdo de un Open Space que se votaba luego qué charla había gustado más. Y yo que recuerdo fue que el premio se lo llevó de largo la persona que había sido más graciosa. La gente se reía mucho en la charla. El contenido yo no recuerdo si era mejor o peor que otros,
No lo sé, pero ganó porque la gente se divirtió en la charla y creo que eso es un distintivo importante. ¿Qué otros motivos pueden ser los que hacen que las personas no se animen a dar charlas? El miedo escénico, ¿no? Es la primera y la más natural del ser humano, ¿no? Sí, El sen- sí, Miguel, te veo por dónde vas. Es que hay una idea que tenemos al principio de la charla de que se trata de nosotros, que se trata de ir a quedar bien, de ir a demostrar, de ir a que te vean, a que tú... Y esa idea es equivocada. Como ha dicho antes Paco, cuando das una charla lo que quieres es comunicar, es transmitir una idea de tu mente a las otras mentes. También puede ser divertir, cuidar de la gente que ha decidido dedicarte el tiempo, ir a ese momento en que tú estás llevando la voz cantante ahí. Puedes cantar incluso, que hay gente que canta en sus charlas. Pues cuando piensas que no va de ti, sino que va sobre ellos, lo enfocas desde un punto de vista generoso. Da igual cómo quedes tú. Es irrelevante lo que piensen de ti, porque lo importante es el mensaje que tienes que transmitir. Y cuando cambias esa perspectiva, el enfoque es totalmente diferente. Dejas de observarte tanto a ti, que eso en realidad, en cierto modo, es un poco de ansiedad social. Te pones el foco mucho hacia adentro y en cómo me estarán viendo y en si me he puesto rojo, si estaré sudando, si respiro muy rápido, si van a decir que estoy nervioso. Todo eso es irrelevante. Lo importante es qué experiencia se lleven, qué mensaje. En relación a eso, Carlos, hay una parte que es la inseguridad que tienen las personas, ¿no? Sobre uno mismo, porque al final piensas que qué va a ocurrir si me equivoco, si lo hago mal, si no cumplo las expectativas, o si, como bien decíamos antes, lo que queremos es dar una charla técnica. No sé, quizás no sé lo suficiente para darla y esa inseguridad causa ansiedad. Llevándolo un poco a colación de lo que habíamos dicho también, uno de los mejores formatos que hay para dar charlas técnicas puede ser hacerlas en YouTube, porque queda recogido, incluso el propio consumidor puede revisitarlo varias veces y puede pararlo, puede aumentar la velocidad, puede ir a puntos exactos donde puede consumir esa parte técnica. Y está bien que sea así, que esté en YouTube, pero para evadir ese tipo de inseguridad hay una cosa que es clave. Es que cuando tú das una charla de algo que tú conoces, de algo que tú sabes, y no hay nada que nadie conozca mejor que tú mismo, que son tus propias vivencias. Si tú cuentas algo en base a tus propias vivencias, en base a lo que tú crees, a lo que has vivido, para las personas que van es muy enriquecedor porque tienen un punto de vista distinto y tu forma de compartirlo es real, es puro, no es algo que se ha estudiado y soltado de carrerilla, es algo de lo que tú estás convencido y te quita muchas de esas inseguridades, porque principalmente la inseguridad, desde mi punto de vista, es por el síndrome del impostor, es decir, no sé lo suficiente de, ¿vale? Pero es que lo estás enfocando desde un punto de vista que es tu punto de vista personal, son tus vivencias, son tus experiencias y de eso nadie sabe más que tú mismo. De hecho, nosotros tendemos a sintetizar mucho porque es lo que el sistema educativo nos ha enseñado. En el cole, ¿cómo aprendes las cosas? Pues sintetizadas, lo que es el conocimiento. Te lo aprendes de memoria, no lo entiendes la mayoría de las veces, porque tampoco es la forma más natural de aprender. Aprender es vivenciar y practicar las cosas. Y tradicionalmente, vamos, históricamente, el contar historias ha sido una de las mejores formas de aprender en la humanidad, storytelling. Los americanos lo usan muchísimo, subirse al escenario y contar una historia detrás de otra para ilustrar un concepto. Yo creo que a veces es un poco excesivo, a veces hay ponencias en las que yo preferiría que sintetizaran un poco y no me contaran tantos detalles de tantas historias, pero en algún término medio, según la cultura del público al que te vas refiriendo, puede estar la virtud y a la gente le encanta una anécdota, una historia real, que sea tuya o que sea de otra persona. A lo mejor recuerdan esa historia siempre y se les queda el contenido de una forma que sintética no se les podía haber quedado. Que antes Paco se acordó de algo y vos no lo quiere contar ahora. Una de las cosas que impide que se den más charlas o que más personas quieran comunicar lo que saben o contar lo que saben es que no son conscientes de ese conocimiento que tienen, esa experiencia adquirida que otras personas necesitan. Y eso normalmente pasa por
porque trabajamos en entornos, pues, por así decirlo, cerrados, bien el que teletrabaja, con pocos compañeros, en el caso de que no tengas una rotación dentro de la empresa, lees determinadas cosas o consumes, te sigues formando a lo largo del tiempo, pero a medida que van pasando los meses o los años, no eres consciente de todo lo que tú sabes y otras personas no saben y pueden necesitar. Y eso cuando uno lo descubre es cuando empiezas a trabajar con personas con las que normalmente no trabajabas, con colaboradores, con clientes, con profesionales de otros equipos y al final te das cuenta de decir, ah, mira todo lo que he aprendido en este tiempo. Y esa falta de visión, que no es ninguna carencia, simplemente que si no tenemos mucho contacto con muchas personas, quizás no nos damos cuenta, sino que nos lo da el tiempo, hace que las personas no se den cuenta lo importante que sería que otras personas llegasen a conocer lo que saben o ese conocimiento que han adquirido. Eso lo he vivido yo personalmente, lo he visto y con mis propios ojitos hace un par de semanas de ver cómo hay personas que se quedan más así como con los ojos como platos al descubrir determinadas cosas que hacemos en el trabajo de forma regular, pero no estaban en su día a día. Es más, no sabían ni siquiera cómo llegar a... no es que no supieran que no existiera, sino tampoco sabrían o no encontraban ningún sitio donde poder llegar a ese conocimiento que le estábamos trasladando simplemente por trabajar con ellos y demás. Seguro que esto le pasa a muchas personas en muchos ámbitos, dentro de nuestra profesión en cualquiera, y no tener esa visión o que alguien te diga, pues eso deberías de contarlo, esas cosas que antes pasaban cuando nos juntábamos en un café, cuando podíamos tomarnos café todos los días e irregularmente con otras personas. Creo que es una de las cosas que debería la gente de pensar de, igual esto sí es algo que he aprendido en estos meses, me he dado cuenta y merece la pena que lo cuente. En relación a lo que está diciendo Paco, yo creo que también es importante, ya que estamos hablando de, ¿no?, dar una ponencia, una charla, en este caso de ámbito profesional, también es la empresa, ¿no? Que tu empresa te incentive. Y no te incentive en plan de, vete a dar una charla. Te incentive internamente de, oye, valora lo que enseñas, valora lo que sabes, que valore el conocimiento. Si te tiene una esquina como el último mono, piensas que el síndrome de impostor será mucho mayor. Piensas que quizás eres el peor de toda la plantilla, que no eres una persona más válida. Y esto o sea, en muchas empresas bastante grandes, ¿no? Donde eres un número. Y no incentivar eso también, el no verte como una persona con un conocimiento adquirido, sino que eres más bien una herramienta nada más. Esa despersonalización quizás te hace parecer como que no sabes nada, ¿no? Y el síndrome de impostor es muy fuerte en ese aspecto. Yo no es que lo haya vivido, lo he visto, porque estaba en ese tipo de empresas y era demasiado nuevo como para que sentirme así, ¿no? Porque siempre cuando eres nuevo todo es aprender y da igual la fuente. Pero sí lo había gente que a lo mejor llevaba tiempo y se notaba que estaban quemadísimos. Mm, Yo hago lo mínimo y lo justo y ya está. Y luego hablas con ellos y se ven muchísimo. Parecía que no, pero se ven muchísimo. Y ellos no lo valoraban. Entonces ahí en parte lo que dijo Paco ahí tiene razón, ¿no? Con quién te rodeas es muy importante. Siguiendo en la misma línea, hay algo que a mí me marcó mucho y es que una vez me dijeron la frase de que normalizamos el conocimiento y la verdad me lo dijo un profesor en el ciclo, José Pestano. Y yo le tengo que agradecer muchísimo a ese profesor y una de las cosas que dijo, no nos hemos parado a pensar todo lo que hemos aprendido en este año y medio. Pero es verdad que si miran atrás, al principio les parecía un mundo cuando empezaron a ver cosas y ahora les parece lo más normal del mundo. Crear un directorio, por ejemplo, al principio, en el primer año, en el primer mes, vamos a ver cómo creamos un directorio en el sistema de ficheros. Y es algo que lo hemos hecho día a día y a día de hoy no le damos importancia, no le damos relevancia y olvidamos lo que nos costó al principio llegar a ese punto. ¿Cuánto nos costaba al principio cuando empezábamos a ver programación entender los punteros, entender cómo escribir en un sistema de ficheros? Y es algo que a día de hoy es algo normal, que nos resulta irrelevante. Pero hay personas para las que sigue siendo un mundo. Que para ti sea normal,
no quiere decir que no lo sepas y que no tenga valor. Es un gran valor. Y encima, como estamos en el gremio y relacionándonos entre nosotros, muchas veces inconscientemente desmeritamos todo ese conocimiento, pero que realmente está ahí, es vigente y es válido. Y que para la gente del gremio puede no resultar importante, pero para la gente que está empezando puede ser crucial. Que por la forma en la que tú lo cuentes, le aporte mucho y tú digas, oye, pues de la forma que me lo han explicado, no lo he entendido, pero tal y como me lo has explicado tú, sí. Simplemente porque lo has hecho de una forma distinta y eso ya aporta muchísimo valor. Sí, porque eres capaz de empatizar con ellos también. Si conectas con alguien justo en el punto en el que está, va a ser muy fácil que se suba a tu tren y puedas llevarle y transmitirle ideas. Para mí, aparte de las empresas, que sería ideal que todas las empresas animasen a su gente, pero como eso no está pasando, la comunidad es un elemento súper importante. Yo siempre he practicado en pequeña comunidad, en eventos comunitarios, y sobre todo antes de ir a grandes charlas. Cuando me invitaron a mi primera keynote, que sabía que iba a haber mucha gente y una expectativa muy alta, rodé la charla en 4 sitios antes más pequeñitos. Aparte que la trabajé, pues primero fue en petit comité, después en eventos de comunidad donde me iba a sentir más cómodo y al final en ese gran escenario donde sabes que va a haber mucha más presión, la gente tiene una expectativa. Entonces para mí es fabuloso el que en tu meetup de tu ciudad o de tu zona vayas y tengas un frecuente intercambio de conocimiento con otras personas, sea charla, sea taller. Los talleres son una forma estupenda de acostumbrarte a facilitar, a interactuar y a compartir conocimiento que permiten a otras personas pues que no seas la única voz cantante. Y eso, por un lado, te apoya, te permite aprender, te da confianza, te relaja, no tienes tú que entretener a todo el mundo todo el tiempo. Así que hay un montón de formatos con los que se pueden ir jugando antes de llegar a esa, digamos, esa keynote o esa charla magistral, que tampoco hay por qué darlas. Yo soy más amigo del formato open space, discusión, taller, charla, que una hora entera una persona hablando. Es muy complicado eso. Paco nos quería comentar algo. Hay algo que ha venido de fondo en parte de lo que hemos hablado y que creo que es algo que deberían de pensar todos los profesionales en activo o que hayan tenido una actividad en su carrera y que deberían de tener en cuenta de por qué deberían de dar una charla o un taller, una conferencia, como lo quieran llamar, da igual el formato. Y es que tienen que pensar que algunas de las personas que, por ejemplo, hablando de YouTube, ¿no? Hay tantos vídeos de YouTube hablando de lo mismo, son personas que se dedican a comunicar, a clickbaitear con los titulares, a generar una expectación sobre un contenido, pero sin embargo son personas especialistas o de la comunicación o de la formación. No son personas que hayan experimentado y vivido los problemas que trasladan o que comunican en su charla sobre determinados tipos de soluciones. Y creo que ahí la parte experiencial, el hecho de transmitir tu experiencia, cómo lo viviste, porque eso al final se va a ver reflejado en sentimientos y en la forma de expresarlo, es muy importante para las personas que están empezando o que tienen menos experiencia que tú en ese ámbito, porque muchos de ellos, y eso se nota mucho cuando alguien va a un directo en internet, hace algunas preguntas que se nota que no han pasado por esa experiencia. Y a mí me gustaría que cuando se le respondiese, no le diese esa respuesta un formador o un comunicador que gana lo que quiera ganar a través de visitas o tiempo de visionado de sus vídeos, sino alguien que quiera compartir las experiencias que ha tenido, cómo lo ha conseguido resolver, las dificultades con las que se ha encontrado y ese tipo de experiencias que sí pueden dar los profesionales y no los formadores profesionales, yo creo que es muy importante, que no quita que tenga que haber formadores profesionales, pero sí creo que el transmitir experiencias tanto a los que viven la misma situación como a los que aspiran a tener esa experiencia profesional, yo creo que es muy importante porque traslada realidades y no algunas cosas que veo que me hacen pensar que no están hablando sin experiencia o sin que hayan pasado por ello. Es una forma de divulgar y se puede hacer bien y de manera honesta. Es decir, que tampoco quien quiera divulgar y no tenga la experiencia no tiene por qué sentirse mal de hacerlo. Es importante que se divulgue el conocimiento
perfectamente. Lo que estamos hablando son de valores complementarios y que una cosa no anula a la otra. A mí me gusta mucho lo que dijo Miguel al principio, de que utilizó la palabra conectar con la gente, conexión. Para mí es eso lo que buscamos en los congresos, en los eventos a los que vamos, es conectar con otras personas. Porque si es ir a ver charlas y son charlas en las que no se participa nada, pues normalmente mejor que las veas en tu sillón de tu casa y las pares y las vuelves a poner cuando te pierdes algo. A mí me gusta mucho el formato Open Space porque es súper dinámico, súper participativo y también se diluye esta asimetría de relación entre speakers y asistentes. Porque a veces hay como un halo de, no sé exactamente cuál sería el mejor adjetivo, pero hay una distancia entre el cartel de ponentes y los asistentes y parece que unos son mejores que otros o más importantes. Y no es así, porque si solo van los ponentes al evento, no tienen ninguna gracia. Si no va digamos que la audiencia es más importante, a mí me lo parece. Y cuando haces un evento sin cartel, donde la agenda se define in situ, como pasa en el Open Space, ya rompes esa barrera de entrada. ¿Esa diferencia sigue existiendo en congresos o en nombres que no sean realmente estrellas mundiales, por así llamarlas? Porque yo creo que cada vez se diluye, es mi sensación personal, cada vez se diluye más. Yo que he estado a ambos lados de la mesa, por así llamarlo, tengo la sensación, a mí me da igual el nombre de la persona que esté delante, lo que me importa realmente es lo que me va a transmitir. Y sé que hay personas que la están escuchando que a lo mejor hasta incluso saben más, lo que pasa es que están ocupando en ese momento un rol distinto, que es el de querer disfrutar de eso que le están contando. Yo he visto un poco de todo, gente que se parece que está demasiado en una cúspide ahí cuando es ponente y vas a hablar con ellos y a veces son un poco, no sé, distantes, vamos a decir. Y no, hay de todo, un poco de todo, pero sí que creo que el tema de estar en cartel de un evento psicológicamente marca ciertas diferencias. En relación a eso también tengo varias anécdotas, pero sí que es verdad que depende mucho de la veteranía, ¿no? Cuanto más tiempo llevas asistiendo a congresos, participando en charlas, lo asumes y lo asimilas y lo ves de otra forma, pero siempre me acuerdo cuando yo empecé que cualquier persona que yo veía que daba una charla, yo los endiosaba, los ponía en un estandarte. ¡Wow! Mira lo que está diciendo, mira tal persona participó en este evento y demás. Y a medida que fueron pasando los años y que fui hablando con la gente y participando, incluso yo mismo dando charlas, esa barrera se iba diluyendo, ¿no? Porque llegabas más a la realidad. Es decir, son personas que lo que quieren es compartir y no son ni mejores ni peores, simplemente tienen una finalidad que es aportar a la comunidad. Y de la misma forma, en algunos momentos llegué a ver que pasaba lo contrario, que a mí me ponían en un estandarte en el cual yo no estaba y decía, pero si yo vengo de aquí de hacer lo que he hecho siempre, que no es nada especial, o sea, compartir y ya está, pero no por eso soy mejor que nadie. O sea, bueno, pues voy a compartir el conocimiento y sí, mi intención es que asistas y que lo disfrutes y que te lleves algo en la mochila, ¿sabes? Que sea algo que yo te aporte, pero no por eso soy mejor o estoy en un pilar. De hecho, si hago retrospectiva incluso de eso, muchas cosas de las que hemos hablado, mi opinión ha ido cambiando en el tiempo y no es la misma, con lo cual es imposible que, y creo que no es correcto, que se posicione a alguien en un estandarte por el hecho de dar charlas, porque su opinión o incluso el conocimiento va variando con el tiempo. Pero eso no desmerita tampoco lo que hace. O sea, ambos puntos están bien, pero sí creo que sigue existiendo una línea que con el tiempo, no con el tiempo en general, sino con la evolución de las personas, vamos diluyendo, vamos diciendo, vale, esta frontera no existe, pero al principio, cuando llegas, está muy presente. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción.
Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender, y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com. Añadiendo lo que dijo Adrián, yo creo que lo que hay que poner un estandarte es el contenido y no el mensaje y no el mensajero, ¿no? Y la interacción que se puede dar allí. Es lo que se tiene que poner en estandarte, el hecho, ¿no? La participación. Luego, hay situaciones que son difíciles. Yo me acuerdo de ir a Londres a dar una charla, no he dado muchas en Londres, pero era un sitio de cierto prestigio y yo la charla tenía muy claro el contenido en castellano, pero no la había ensayado en inglés y asumí que mi inglés iba a ser fluido ese día, pero no lo fue. Me quedé bastante en blanco y una de las razones es que el público que había ahí no interactuaba nada, no gesticulaba, no me daba ningún feedback. Era muy difícil leer si les estaba aportando o no. Incluso cuando preguntaba no respondían. Y había una persona en primera fila, y no era un escenario, en primera fila era un metro más allá, con unas sillas normales y corrientes, que se quedó dormida. Dormida empezó a roncar, y con la cabeza hacia abajo, roncando. Y eso me desconcertó un montón. Y aprendí que no podía, en situaciones que fueran tan imprevisibles y tan nuevas, improvisar. Aunque los contenidos los tenía bastante claros, el mensaje, el delivery, todo esto de la charla lo improvisé bastante. Y dije, la próxima vez que tenga que hacer la charla en inglés me la voy a memorizar y el inglés no va a ser un problema aquí. Y ahí lo pasé mal porque no hubo participación. Curiosamente, cuando la charla terminó, casi todo el mundo se fue y este chico de primera fila que se había levantado, me imagino que por el cierre de la charla que habíamos hecho ruido, pues se acercó y me dijo que la charla le había gustado mucho, que muchas gracias. Le dije que bueno, que de nada, ¿no? No sé si es que llevaba una semana sin dormir y yo le ayudé a conciliar el sueño ahí en esa horita y se quedó nuevo de allí, pero fue una cosa que no se me olvidará nunca. No hay que olvidar nunca que una charla también hay gente que va por comer gratis, ¿eh? Yo reconozco que mi charla no fue nada buena porque es que conforme pasaba el tiempo me ponía más bloqueado, más nervioso, veía que la gente no me seguía nada y era un poco como diciendo a ver si se acaba el tiempo ya y me voy de aquí porque lo estoy pasando fatal. Frente a esas situaciones, Carlos, ¿tú cómo reaccionas cuando ves que te pierdes en una charla, que las cosas no están saliendo como esperabas, que el feedback no está siendo positivo? O sea, no la primera vez que te pasó, como estás contando, sino más adelante, si te ha pasado en algún momento de que estás contando y estás viendo que no está llegando al público, no está habiendo aceptación. Yo creo que es imposible que no lo pases mal, se sufre ahí arriba si ves que no hay aceptación, pero depende de qué tipo de no aceptación sea, porque he estado en sitios donde el ambiente era un poco hostil en el sentido de que la gente sí tenía interés en lo que estaba contando, pero era contraria a las ideas que yo le estaba contando. Había un poco de challenge ahí, ¿no? No es que quisieran a malas, pero en plan de, bueno, yo no me creo lo que tú estás contando, vamos a ver qué dices, y tú notas que hay un poco de adversidad o de rivalidad ahí. Y eso no es tanto problema si de verdad quieren que haya un intercambio. Lo que intento es saltar al diálogo lo más rápido posible, porque ahí hay una tensión. Entonces, que haya un intercambio de ideas está bien. Lo otro, cuando ves que no hay interés, sí se me hace mucho más duro, la verdad. Y alguna vez lo que he hecho es terminar antes las charlas, pasar por el contenido y si ya he visto que el contenido lo he contado, termino antes y ya está. Por suerte no me ha pasado muchas veces. Y cuando veo que hay un cierto grado de que no puedo predecir cómo va a ser la audiencia, si es un congreso internacional. Bueno, me ha pasado en universidades también, de dar charlas de temas que a lo mejor pues no soy un especialista, me he sentido muy impostor y además la gente no me ha hecho caso.
Pues ahí yo intento preparar recursos varios de esto de interacción con la gente, regalar algo, siempre pasarles la pelota a ellos y obligarles un poquito a interactuar, pero a veces no se consigue, pues intento terminar rápido la exposición y ya está, y marcharme tranquilamente lo más discretamente posible, terminar. Hay sitios que pueden generar estrés, no tanto quizás por la actitud de la gente que te está viendo o escuchando, sino, por ejemplo, porque son sitios que no son cerrados y exclusivos para el momento ese de la charla, sino en el que hay otras cosas que se realizan alrededor, otro ambiente, es un lugar donde la gente puede entrar y salir, no es, por así decirlo, un aula cerrada en el que das una charla o estás explicando algo en un taller. Y en esas situaciones en las que generas estrés porque ves que hay movimiento y no acabas de entender muy bien si te están escuchando o no te están escuchando, aparte de que también depende de la posición en la que ponen al que habla, si lo ponen en un lugar distante o tienes focos que te impiden ver a la gente y cosas así, o incluso la acústica, que a veces no es buena en este tipo de ambientes. Yo lo que hago es centrarme en el mensaje. Sé que quiero transmitir algo, creo en lo que voy a transmitir y lo que hago es centrarme mucho en decir, esto es lo que quiero transmitir, este es el mensaje que quiero hacer llegar y más allá de lo que me está rodeando, que no acompaña siempre, pues lo que intento es seguir centrándome en ese mensaje que estoy transmitiendo. Si hay oportunidad de generar feedback, se genera bien con la mirada, con los gestos, moviéndote, pero si no hay posibilidad, pues seguir enfocándote en lo que estás transmitiendo, porque al final es para lo que has ido, para intentar hacer llegar un mensaje y si hay otros factores que te afectan, pues son gajes del oficio. Nadie dijo que esto fuese a ser algo todo perfecto, pues las cosas pasan, sí. De hecho, A veces el pez sale en rojo. Eso que comentas me vale muy bien porque las veces que he tenido estos problemas o estas dificultades en el escenario, ha sido en aquellas en las que el mensaje yo no lo tenía tan claro. En unos casos era porque me habían invitado, porque me querían en el cartel, pero el tema no era mi especialidad. Entonces yo me sentía un poco impostor o bastante y tampoco tenía una reputación y era un evento muy formal. Esto me pasó una vez en la universidad. Entonces ahora lo que hago es, si me invitan porque me quieren en el cartel, pero el tema yo no siento que pueda aportar mucho, no voy. ¿Sabes? No voy por cumplir de que me invitaron, simplemente, mira, ese tema no es el que a mí me mueve o donde yo me siento con soltura, no tengo la experiencia, entonces no voy a ir. Y la otra vez que me ha pasado es presentando cosas experimentales, técnicas de desarrollo en las que yo estaba experimentando un poco. En el caso de Londres era un tema de outside-in con JavaScript en una SPA, era algo bastante nuevo que yo quería, que me estaba funcionando bien y lo quería compartir. Eso también me pasó en Berlín en una conferencia. Y yo no sabía si ese enfoque un poco innovador que me estaba funcionando era muy bueno. Lo que estaba queriendo es contrastarlo con la comunidad para recibir un poco de feedback. ¿Qué pasa? Que me fui a los foros inadecuados porque esa no era mi comunidad. Era gente que no tenía yo confianza con ella, un entorno en el que no era de mi seguridad y no me dieron feedback, sino, bueno, pues esto que me cuentas, pues si tú mismo no estás muy seguro, pues yo qué sé, ¿qué me estás contando a mí? No sé qué pasaría, pero fueron esos ingredientes. Si yo hubiera estado muy seguro de qué mensaje quería transmitirles en esos eventos, hubiera ido mejor. Así que los experimentos digamos, de innovación, prefiero en la comunidad local primero, en el grupito de confianza, presentarlo. No me vería yo, digamos, presentando algo así experimental en un gran foro. Una pregunta, entonces en ese momento elegiste a lo mejor porque estabas allí o te encontraste y te diste con la situación de querer dar esa charla sobre algo experimental, porque a lo mejor llegaste a asumir que esas personas, pues, por ser de donde eran o de la comunidad que venían, tenían más conocimiento y era un mejor feedback el que te podían dar. No tanto eso, sino que era la charla que me habían invitado, que me tocaba en ese momento y era lo que yo estaba trabajando en ese momento. Una cosa que he aprendido en el tiempo, que es como un mito que hay por ahí, es que en las charlas no está bien que las repitas. Eso es un poco mito, porque cuanto más veces haces una charla, sale mejor. Entonces yo durante muchos años pensaba eso, oye, esta charla ya la he dado una vez o dos veces, entonces voy a ir a un sitio nuevo, pues tengo que llevarles una charla inédita. Y entonces le voy a dar la charla de lo que justo yo en este momento estoy trabajando o aprendiendo. Eso ahora lo considero pues que fue un problema.
¿sabes? Que si estoy aprendiendo todavía no estoy en ese punto de compartirlo con ese público y que las charlas que tienen un mensaje importante merece la pena darlas muchas veces porque cada vez la pules, conectas más con la gente, parece más natural. Cuanto más te la sabes de memoria, el efecto es al contrario, parece más improvisado y más natural y no es natural. Lo que pasa es que te la sabes de entera, de memoria, juegas con ella como te da la gana y queda súper bien. Entonces las charlas importantes las practico muchísimas veces y lo veo en grandes oradores, que los grandes oradores normalmente siempre hablan de lo mismo. Te vas a cualquier persona que te guste como es como ponente, mucho, o sea, ponentes de grandes oradores de masas, ¿no? Y siempre suelen hablar de la misma temática porque la tienen muy, muy, muy interiorizada. Con respecto a ese punto, hay una parte que estoy totalmente de acuerdo cuando las personas dicen que o quitan mérito al hecho de repetir una charla. Yo en lo personal creo que están muy equivocados porque aunque tú el mensaje que estés lanzando sea el mismo, la intención que tienes detrás es practicarlo, es sacarle más calidad, modificarlo ligeramente de la primera vez que lo haces a la segunda para seguirlo mejorando, para seguirlo puliendo. Y de la misma forma, aunque el mensaje que estés lanzando sea el mismo, nunca son iguales. La experiencia, la vivencia, el momento es totalmente distinto. El mensaje sí que es el mismo, pero la experiencia de estar allí in situ, verlo, disfrutarlo, no suena como un vídeo que le das a repetir y lo pones en bucle y son exactamente las mismas palabras textuales, los mismos gestos. Varía mucho, cambia. No es decir, pues lo cambio y ya está, pues para eso me lo veo en un vídeo, no. Cambia muchísimo. Y precisamente es la experiencia de irlo repitiendo. También hay que pensar en que aunque uno repita la charla o en la temática de la que estás hablando y es habitual en las personas que pues suelen ser invitadas a distintos eventos para transmitir lo que saben, que tienen a lo mejor presentaciones con, no sé, cientos de diapositivas o de transparencias y que reutilizan a lo largo del tiempo. Por un lado está que ese conocimiento que vas transmitiendo a lo largo de los meses o años va cambiando, va mutando, lo puedes ir adaptando a la realidad en ese momento o a la experiencia que has ido adquiriendo con el paso del tiempo, pero por otro lado es que quien lo escucha no es la misma persona. No siempre te va a escuchar el mismo público. Bueno, sí, uno tiene, cuando tu madre va a todos los sitios a los que te llaman y te invitan, pues vale, ella a lo mejor es la única que te ha escuchado todas las charlas que has dado o te las graban en vídeo y te las ve incluso varias veces. Pero si no es eso, hay que pensar que el público es diferente y que el objetivo de este viaje de dar y transmitir y comunicar a algo, de no regalar, pero sí de compartir ese conocimiento es de hacerlo lo mejor posible y la repetición y el hecho de practicar hace que al final hagamos las cosas mejor. Dar charlas originales está bien cuando el público pues es limitado, tiene también un ámbito determinado, porque eso no siempre en los ámbitos de profesionales de desarrollo de software lo podemos conocer, pero iguales en otros no, pueden venir personas de diferentes ámbitos y no siempre tienen el mismo contexto ni conocen algunas cosas que tienen que saber para poder aprovechar la charla. Así que el repetir es positivo. Pues claro que sí, es positivo y es más, es hasta deseable porque al final tú vas a tener en tu mochila de presentaciones una serie de conocimientos que has ido adaptando y mejorando y puliendo a lo largo del tiempo y la próxima vez que lo des, lo harás mejor, sin duda. Para mí, cuando hay una persona que expresa muy bien, que transmite muy bien, se me viene a la mente Joan Antoni Melé, que es un ponente catalán que expone tanto en castellano como en catalán, y yo he visto su mensaje un montón de veces, su charla. Independientemente de que te guste el contenido, estés de acuerdo o no, la forma en que lo cuentas con tanta pasión y con tanta claridad mental que me encanta verle. Ya le he visto en directo un par de veces que me he enterado que venía por Tenerife y si mañana me entero que viene, probablemente vaya y lo vea porque es un show, porque me llega una energía en directo cuando lo veo, aunque ya sepa lo que me va a contar. Y la charla literalmente la ha dado, pues creo que la última vez que le vi ya iban como 2000 veces que había dado esa charla, o sea que no son 2 ni 3.
y siempre te llega un refuerzo del mensaje. O sea, que incluso aunque la hayas visto ya, es como un recordatorio súper potente. Así que repetirlo no es ningún problema. A veces he pedido en charlas que estaban grabadas que las quitasen de internet porque no me había gustado cómo había salido y sabía que la misma charla la iba a volver a repetir y la iban a grabar y he pedido que la pongan y curiosamente que esté grabada da igual. O sea, hay charlas que tengo grabadas que no las ha visto ni Perry. O sea, que también hay que tener en cuenta que salvo que en una charla te hagas algo muy loco, la gente no se va a acordar. ¿Sabes? Si algo muy loco que te salga muy mal, pues que te des con, no sé, que te caigas en el escenario y te hagas una brecha y esté grabado en vídeo, a lo mejor mucha gente se recuerda de mucho tiempo, pero generalmente ahora con la lucha que hay por la atención de la gente, ¿no? Todo el mundo quiere llamar la atención. Es como una pequeña gota de lluvia, la charla, aunque esté grabada, es decir, el impacto es pequeñito, las consecuencias son pequeñitas, da igual lo que te equivoques, no va a pasar nada, a no ser que digas, pues, yo qué sé, que insultes a alguien, que le das una bofetada a alguien en el escenario. Ese tipo de cosas van a ser más difíciles de olvidar. Pues no sé, si quieren lo podemos ir dejando por aquí, no sé si tiene alguna última idea que querían ir compartiendo. Yo tengo dos que tenía apuntadas. Adelante. Tardé años en aprender a ver cuál era mi mejor forma de comunicar, porque claro, cuando te invitan, pues la primera vez preguntas a otras personas que hayan hecho algo parecido o a personas que son profesionales de este tipo de ámbitos de exposición al público. Y bueno, cada uno te va dando sus consejos, pero yo tardé muchísimos años en encontrar mi formato o lo que me hacía sentir más cómodo, que al final lo trasladas a mejor calidad de lo que estás realizando a la gente. Y para mí vino al invitarme a hacer un pecha-cucha, no sé si conocen el formato, son 20 transparencias o 20 imágenes en 20 segundos, un formato express. Y normalmente yo cuando me invitan a hablar de algo me lo preparo bastante tirando a mucho y ahí digo, ¿y qué digo en 20 segundos? Y además 20 cosas distintas. Y ahí fue cuando dije, vale, tengo que tener muy claro qué es lo que voy a transmitir, porque nadie se va a acordar de la primera si no tengo claro el mensaje que trasciende a las 20 imágenes que van a ir, pues, claim tras claim, porque es que no te da tiempo para más. Y a partir de ahí vino mi cambio. Yo sabía que lo más importante, y ahí viene una segunda reflexión, y Carlos lo ha comentado, más importante que el dato que vas a transmitir en concreto es cómo vas a hacer sentir a quien te está escuchando. Y al final esa va a ser la clave, porque cuanto mejor le transmitas, mejor le hagas sentir a esa otra persona, seas capaces de transmitir esa experiencia y esas emociones, somos seres sociales, al final la otra persona lo va a recordar mucho mejor. Quizás no se acordará en su vida de si le dijiste un 25 o un 75%, pero sí recordará qué mensaje o qué sensación le dejaste cuando estabas transmitiendo ese dato. Para mí eso me cambió la forma de entender cómo comunicar. No centrarme tanto en los datos, nuestra profesión es mucho de esto, ¿verdad? Sino de cómo hacías sentir a la persona a la que le estabas transmitiendo el mensaje. Por citar a más ponentes que a mí me llama mucho la atención, que me gustaría copiar más cosas de ellos, Brené Brown tiene una famosa charla TED, pero es que además tiene un podcast y bueno, todas las charlas que tiene ella, la forma en que se comunica en el escenario es espectacular, la frescura con que lo hace. Recomiendo mucho el copiar todo lo que puedas de Brené Brown. Luego hay una directiva, bueno, una CEO de una empresa que se llama Juliette Funt, pondré las notas en el episodio, que habla sobre temas de productividad y liderazgo, que también es muy espectacular cómo se comunica. Sobre todo es la claridad mental, que es lo que yo digo, con lo difícil que es encontrar las palabras y expresarte como tú quieres cuando tienes que comunicar un mensaje, pues ser tan elocuente, hilar tan bien el hilo argumental, encontrar las palabras, es todo un arte llegar a esos niveles. Y a mí esas personas pues me encantan. Simon Sinek es muy famoso también, también por su charla TED y por otras cosas, es un gran ponente. Quizás este estilo de Simon es pues más exagerado con los gestos, muy, muy americano,
cada una de estas personas tiene un estilo diferente, ¿no? Y hay veces que en nuestra cultura algunas de ellas serían quizá demasiado exageradas. Pero vamos, que cualquiera de estos superponentes, da igual, si me quieren contar cómo se hacen palomitas en el microondas, seguramente tendré ganas de ir a su charla porque sabes que te va a transmitir un montón de energía. ¿Y te queda alguna cosa más, no? Adrián. Sí, justo en relación a lo que acabas de decir, que hay una cosa que es súper importante, es que vas a ser mejor ponente cuantas más ponencias consumas. O sea, ya no solo que la des tú, sino cuando ves a más personas, a Brené Brown, cuando ves a Juliet Fant, cuando vas a eventos y los ves y los vives y ves cómo interactúan las personas, más te vas a nutrir de forma pasiva y mejor calidad vas a generar cuando quieras dar una charla. Sobre todo porque eso, ves, observas, aprendes y repites. Siempre funciona copiar a la gente que te gusta y adaptarlo a tu estilo siempre es una buena idea, porque al final aprendemos por imitación. Muy bien, pues ha sido un placer. Miguel, ¿querías comentarnos algo más? Sí, bueno, contarnos una apreciación que veo, ¿no? Como he dicho, nunca he dado una charla y la razón por la que estoy aquí es porque me ha interesado bastante todos los tips que han dado, o no de los tips, sino una manera de desmistificar en las charlas, el que tiene que ser algo súper técnico, tienes que ser casi un dios, lo que estás diciendo. Me ha encantado porque veo con muchas semejanzas a cualquier cosa hablar en público. Por ejemplo, imagino que esto ocurre mucho con con los cómicos. Me encanta mucho la comedia, la stand-up comedy, y los escuchas hablar. Y lo que dijiste, no, este ponente americano, que no recuerdo el nombre que decías, que se movía mucho en el escenario, eso viene solamente dado por el show de los americanos, que esto viene dado por la stand-up comedy, de cómo ellos se mueven, de cómo son caricaturas de ellos mismos. Y veo que es exactamente igual, ¿no? O sea, muchos comediantes se basan en comediantes anteriores, como por ejemplo Eddie Murphy se basó en Richard Pryor, como, no sé, muchos, y a su vez Dave Chappelle, de Eddie Murphy y todo, ¿sabes? Y muchos comediantes me parece que es así, ¿no? Como que tampoco... Claro, Esa nadie reflexión nace final, sabiendo. claro, la reflexión final es esa, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que ya está todo inventado, que no hace falta tampoco tener que pensar que tienes que ser un genio para dar una charla. Y me ha gustado, la verdad, me ha gustado. En la fundación, cuando participaste en lo de la Fundación General, ¿no les dieron charlas sobre eso? Sobre el elevator pitch y cosas así y tal. Sí, sí, bueno, me acuerdo bastante, sinceramente. Yo creo que llegaba cansadísimo de trabajar y vamos, muchas días ni fui, sinceramente, también te digo. Mm. Pero sí, verdad que es así, el elevator pitch, cuando tiene que hacer un pitch, como eso sí me acuerdo. Hay algo, no lo he contado porque no soy profesional de esto, pero también hay que tener muy en cuenta el ritmo y cuando das los mensajes, ¿no? Intentar acabar lo más alto posible. O en el caso de que sea algo reflexivo, el momento de reflexión que dure lo suficiente al final de lo que estás comunicando y tal, para que la gente se quede un rato pensando mientras estás hablando y tal, y les dé tiempo de reflexionar y recordarse que tienen que aplaudirte al final porque alguien se lo dice. Pero tener en cuenta esos timing y tal es importante. No hay super hype y después acabar abajo, no. Vuelvo a hacer referencia a la comedia, ¿no? La gente dice que la comedia es todo ritmo, ¿no? Todo ritmo. Tienes que saber jugar con él. Yo fui a una charla de Miguel Ángel Guisado, que es una persona especialista en hablar en público de aquí de Tenerife, y tiene un libro que se llama Presento, luego existo. Sí. Y yo compré el libro en su charla porque me pareció que era un maestro de la oratoria, de hablar en público. Por supuesto, siempre hablo de Ángela Fuente porque aprendí de Ángela Fuente un montón de cosas en talleres suyos hace años ya, bastante tiempo. Y podemos sacar un episodio o 4 sobre ya la técnica en sí del tema de hablar en público, porque eso daría para mucho. Y es muy interesante. Y haremos más sobre eso. El hombre este Guisado creo que va a dar una charla dentro de poco por parte de Mentor Day o algo de así, leí de pasada. Si quieren después lo comparto en no sé dónde, en formación mismo, por si les sirve. Sí, él sí, es de los que más habla de temas de la asertividad al hablar, la conferencia. Él entrena personas para hablar en público y hacer teatro.
la gente que ha hecho teatro me dice que le es muy útil para luego hacer charlas también. Yo nunca he hecho teatro, o bueno, de niño quizá, sí, en el cole y tal un poquito, pero es interesante también. Cada uno tiene que ir encontrando un poco cuál es su estilo. Yo, por ejemplo, lo mío no es contar chistes. Y luego cosas que no quieres hacer. Yo antes decía muchos tacos en las charlas, era demasiado coloquial y no me sentía muy cómodo con eso. Pero era un poco los nervios, un poco el estar nerviosillo y querer ser como más natural o cercano. Y luego no me gustaba que decir palabrotas y ahora voy controlando eso para no decir palabrotas porque realmente es que no van con mi estilo. Si fueran, pues quedarían bien, supongo. Muy bien, pues muchas gracias por el intercambio de ideas, ha sido un placer. Muchas gracias bueno, a ti y a todos ustedes por este momento. La verdad que está bastante cómodo. Y busqué lo de Pecha Escucha y me acabas de dejar alucinando, Paco. Si quieres te digo cómo era la presentación. Yo lo tenía súper claro lo que iba a ser. Era un claim, tras claim, plan, bla, 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 y muy a fuegote. Y el ritmo lo tenía claro. Era empezar muy, porque yo soy monocorde así hablando y tal, muy alto, empezar a contar una historia, bajar, después ya empezar a elevar el hype casi al final para que coincidiera con la campana a lo más alto de la charla. Tengan en cuenta que lo más importante aquí es las reflexiones o las preguntas de Miguel y también de las compañeras y compañeros que nos habían hablado de este tema y por el cual me pareció muy interesante hacer un podcast. Es decir, si no hay quien tire el tema y diga, tengo esta preocupación o esta inquietud de saber por qué dar una charla o si conviene o no, que han sido varias, en este caso varias personas del InMind, pues sin ese input no estaríamos aquí. O sea que al final, ¿qué es más importante? Pues que alguien lo haya sacado y haya dicho, venga, yo me animo y pregunto y digo cuál es mi inquietud. Es más importante para que las cosas hayan ocurrido. Fíjense que ahí está, ¿no? La demostración de que saber no es importante, sino relacionarse y compartir. Al final es lo que hace que 1 más 1 sumen más de 2. Empecé a hacer charlas porque veía que la mayoría de los ponentes eran hombres y quería ayudar a otras chicas a motivarse a dar ponencias. Al final, es más fácil animarse cuando te identificas con otra persona y piensas, pues yo también podría. En mi caso, lo bueno que tenía es que llevaba ya un tiempo como profesora y esto me ayudaba a expresarme y a explicar un poco mejor. Lo que me motiva a continuar dando charlas, al igual que la docencia, es compartir conocimiento con los colegas. Quizás algunas de mis experiencias pueden ayudar a otros a enfrentarse a sus retos. Dar charlas es un continuo aprendizaje. Cuando preparas una charla, tienes la oportunidad de profundizar mucho más en un tema que ya conoces, por lo que puedes aprender muchísimo. Además, normalmente al acabar la charla, puedes compartir experiencia con tus compis y hablar de sus vivencias al respecto, y con las que puedes aprender aún más. Además del aprendizaje que tú te llevas, también contribuyes y aportas valor a la comunidad. Bueno, sobre el tema de dar charlas, creo que es algo muy personal, ¿vale? Es algo que cada uno tiene al final sus incentivos y sus porqués. Últimamente parece que si quieres hacer algo, ¿no? Como que te tienes que obligar a dar charlas, a tener visibilidad, a hacer, yo qué sé, estar en eventos, escribir blog posts, hacer un montón de cosas que en verdad pues te tienen que salir porque te gustan y porque te apetece, ¿no? No por marcarte, tiene que ser algo que te apetezca a ti y algo que salga de ti, no algo por conseguir un fin, ¿no? O sea, esto es, siempre lo hablo más como una recompensa a algo que el fin para obtener un objetivo, ¿no? O sea, al final creo que lo que tenemos que hacer es pues intentar hacer cosas que nos motiven y que nos gustan. Yo empecé a dar charlas, uno porque me gusta compartir y me gusta hablar. Como se ve, soy una persona que le gusta hablar sobre las cosas que hace e intentar aportar, simplemente por 2 puntos interesantes. Que uno es, si tengo que dar una charla de algo, me da
tengo que revisar, me tengo que preparar, me tengo que hacer preguntas a mí mismo que a lo mejor no nos hago en el día a día, ¿no? Imagínate que debo hablar de testing, pues me tengo que preguntar a mí mismo por qué hago las cosas así, o por qué testeo eso, y qué testeo, y por qué estoy usando esta herramienta y no otra, y por qué la uso así, y por qué eso funciona así, ¿no? Son preguntas que a lo mejor cuando estamos en nuestro día a día el desarrollo no nos hacemos, y cuando tenemos que preparar algo para contárselo a un tercero, pues como que te preocupan esas cosas y aprendes, ¿no? Me parece una forma muy chula de aprender. Y la otra para generar conversación. O sea, al final, por eso me gustan más últimamente, sí, de años para acá me gustan más los formatos que no son unidireccionales, ¿no? Formatos como Open Spaces, como charlas, como, o sea, charlas más bien coloquios. Me gustan un poco más porque la información no es unidireccional, ¿no? Me gusta el que yo le cuente algo a alguien, ¿no? Y no sé, te cuento a ti algo, Carlos, y te digo, mira, estoy haciendo esto así, y tú me dices, ah, pues yo lo hago de esta manera, y tenemos un coloquio y hablamos, y yo veo tu punto de vista, tú ves el mío, en cosas estaremos de acuerdo, en cosas estaremos en desacuerdo, ¿no? Al final el software no se hace y se escribe de una única manera, ¿no? Ahí sí que puede haber principios categóricos, pero para llegar a esos principios hay muchos caminos. Entonces, esos son los dos principales puntos por los que yo empecé a dar charlas y por los que sigo dando charlas y me motiva dando charlas. Y siempre de qué cosas hablo, pues hablo siempre de cosas que conozco. No me gusta dar charlas de cosas que no he hecho. Siempre que doy una charla es algo que he hecho en mi día a día de trabajo, algo que he estado trabajando durante tiempo, siempre parten de la experiencia. Creo que el conocimiento debe partir de la experiencia. No, muy difícil a mí verme dar una charla de Java 1.1, ¿vale? Porque al final no es mi rollo de decir, voy a mirar qué ha salido en Java y os voy a hacer voy a cogeros el blog post, el último blog post yo que sé, que ha salido de las releases y os lo voy a explicar porque no es mi rollo, porque siempre hablo un poco de los objetivos detrás, ¿no? O sea, me interesa mucho más los porqués que los comos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues primero, si os interesa dar charlas, creo que lo primero es que os interese, que sea algo que os motive, que os guste y que queráis hacer, ¿vale? O sea, no hacerlo, ya os digo, por un fin, sino hacerlo como un medio de cosas que os apetece, pues igual que os leéis un libro o igual que os veis una película. No veis una película para escribir un blog post, ¿vale? Y no veis una película para conseguir un trabajo, ¿vale? Entonces, por eso no debería ser importante. Y lo segundo, todo el mundo tiene algo que contar, ¿vale? Es muy interesante la experiencia de cada uno. Mira, me he enfrentado a este problema y he hecho esto y lo he resuelto así, o estos son mis problemas, ¿no? O sea, a lo mejor, yo qué sé, estáis aprendiendo TDD y es como, esta es mi frustración con TDD y esos son los problemas que veo y esos son los beneficios que veo y estos son mis puntos, porque también recordar que pensamos que cuando hablamos de algo, tiene que ser algo que es la hostia, que es nuevo, que es desconocido y a veces no, a veces simplemente hay muchos niveles, ¿vale? Entonces también es verdad que si te vas a la GoConf a dar una charla de fundamentos de Go, pues a lo mejor no es el mejor momento, pero si te vas a una universidad a dar una charla de cómo estás utilizando JavaScript y cómo estás escribiendo test y cómo te has introducido al mundo de los test y qué test has empezado a hacer, pues a lo mejor tiene mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, siempre pensar en la persona a la que vais a dar el objetivo y ser claros en el delivery, ¿vale? Pensar que hay alguien que os está escuchando y que esa persona tiene que entender las cosas, ¿vale? Y ya está. Al final creo que todo el mundo tiene algo de qué hablar. Simplemente tu experiencia puede ser muy interesante sobre las cosas que se ha estado haciendo y a veces es simplemente el camino del aprendizaje. Cómo he aprendido algo o qué problemas me he encontrado. Que eso suele ser bastante interesante para todo el mundo. Bueno, no me lío más y nada, un abrazazo y nos vemos pronto. ¿Qué me motiva a dar charlas en congresos? Bueno, hay muchas cosas que me motivan a dar charlas. Una de ellas es que, aunque creas que puedes aportar poco a la comunidad, al menos habrás aportado tu granito de arena y eso al final en algún momento podrá impactar en alguien, lo cual resulta muy reconfortante.
Pero además es que siempre, siempre, siempre me llevo algo positivo. Bien sea el aprendizaje y profundización sobre algún tema que me interesaba, o nuevos contactos y amistades que siempre me llevo en cada experiencia que he tenido, o incluso aprendizaje sobre lo que es propiamente gestionar la preparación de una charla o meeting o lo que sea. Yo de verdad que recomendaría a cualquiera que se lance e intente dar una charla. Porque sí, para ser sinceros, preparar una charla requiere tiempo y esfuerzo, sobre todo si la quieres hacer bien. Y entran los agobios cuando va a llegar el día y dices, madre mía, no he hecho nada, no tengo nada, y eso. Pero cuando llega el día y te plantas en el escenario y acabas, te das cuenta de que ha merecido la pena, de que te has llevado muchas grandes experiencias. He conocido a grandes personas en estos eventos. He podido cenar con referentes. O sea, ¿quién puede decir eso? Cenar con tus referentes. Y me he sentido bien por haber compartido mi granito de arena, aunque fuera pequeño. Y si yo puedo hacerlo siendo muy junior, ¿por qué no puede hacerlo cualquier otra persona, no? Te pueden surgir dudas de cómo orientar tu charla, sobre todo si no tienes experiencia previa. Pero tampoco hace falta hacer una charla larga tu primera vez. Puedes hacerlo en meetups donde hay un número de asistentes menor y donde puedes hacer una charla más cortita y así practicas. Pueden surgirte dudas sobre, por ejemplo, cómo conectar con la audiencia. Bueno, desde mi punto de vista, una de las claves para conectar con la audiencia es intentar contar tu historia, impregnando la charla de tus vivencias, de tu perspectiva, de tu visión sobre ese tema, de los puntos que más te han costado a ti. En definitiva, que lleve tu esencia, que no sea un mero manual, porque para manuales ya está Internet y la gente no va a charlas para ver algo que podría leer en cualquier web, va a ver algo diferente. Suelo además buscar un hilo conductor para poder mantener coherencia en la charla y que pueda ser seguida más fácilmente. Al menos lo intento, no sé si lo conseguiré. Y por ejemplo, en mi caso, hay algo que forma parte de mi esencia y que por tanto me gusta que quede constancia también en mis charlas, porque forma parte de mí, y es que me gusta cantar. Sí, he sido cantante en uno de mis diferentes trabajos que he tenido y me gusta cantar desde siempre. Así que, ¿por qué no mostrar esa parte de mí también en mis charlas, no? Así que sí, amigos y amigas, yo canto en mis charlas. Impartir una ponencia es siempre un ejercicio que desde mi punto de vista deberíamos realizar al dedicarnos al sector tecnológico. El hecho de enfrentarnos a un público como ponentes nos va a ayudar a potenciar ciertas habilidades relacionadas con expresar nuestros conocimientos y experiencias que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro trabajo en el día a día. Personalmente suelo realizar charlas técnicas y me he enfrentado principalmente a dos tipos de ponencias, a las que voy a contar algo que domino muchísimo y a las que voy a contar pues alguna tecnología, framework o metodología que acabo de probar o que estoy aprendiendo. Cuando controlamos el tema del que hablamos, creo que estamos haciendo un ejercicio de divulgación de conocimientos increíbles y es bastante reconfortable. Pero algo muy bueno de este tipo de ponencias es que ayuda a simplificar tus conocimientos sobre alguna temática de tal forma que sean totalmente asequibles al público al que se lo presentas. Por otro lado, el enfrentarte a una ponencia sobre un tema que no dominas tanto es también bastante interesante, ya que te hace investigar y plantearte dudas sobre este tema que ayudan muchísimo a mejorar tus conocimientos. Me he dado cuenta que algunas veces cuando preparo una ponencia de este tipo, he tenido ideas erróneas sobre algún aspecto concreto y me ha ayudado a reentender o replantearme diversos aspectos de la temática en la que he estado trabajando. Me gustaría puntualizar que a mí no es que me guste de forma innata dar ponencias. Hay gente que sí, de hecho admiro mucho ese tipo de personas y me encantaría ser como ellas. Pero desde una perspectiva de género, al ser mujer desarrolladora, tengo que decir que muchas de las veces que doy ponencias lo hago sobre todo por visibilizar a las mujeres. Yo sé que no debería ser así, pero casi nunca he dicho que no a dar una ponencia debido a este tema. El poder decir que no me lo tomo como un privilegio que como mujer no tengo. Es duro, pero realmente lo veo así y es la forma que tengo de aportar mi granito de arena para intentar cambiar las cosas. Y ahora, un mensaje importante.
En LeanMind somos especialistas en acompañar a equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo, y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación, y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.